Hola, soy José María Ramón, soy profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia en la materia Opinión Pública, también soy consultor y asesor y presidente de la Fundación para una Democracia Participativa con más de 30 años en Latinoamérica. Hoy quiero presentarles una serie de materiales que hemos diseñado para acompañar a los estudiantes, reforzar y complementar sus lecturas, dado que la opinión pública ya lleva 80 años de estudios sistemáticos sobre las distintas problemáticas que van atravesando, tanto en su historia, desde su nacimiento, como en los problemas actuales de las democracias, de las elecciones, de los debates. El material se acumula, los clásicos se acumulan y los estudiantes tienen un semestre para poder abordarlo. Eso hace imposible que puedan leer y abordar una serie de libros clásicos, tal vez más de 20 o 30 libros que son básicos, esenciales de autores claves. Por eso, toda materia selecciona, recorta y ofrece una lectura obligatoria de alguno de esos materiales, más las clases teóricas nuestras, intentamos acercar al estudiante a una formación básica. Pero con el surgimiento de la inteligencia artificial y de un cuidadoso curado por parte de nuestro equipo docente, hemos pensado en producir estos videos que vas a ver ahora, que son videos síntesis minuciosas, acompañadas por biografía, preguntas disparadoras, conceptos claves, una introducción general y una serie de materiales que traducen y que abordan y resumen libros enteros minuciosamente. Libros enteros de clásicos. Por ejemplo, McLuhan, Noel Neumann, Jürgen Habermas o Sartori, por dar algunos de los clásicos que vemos y que debieran verse en opinión pública. Cada uno de esos autores tiene al menos 2 o 3 libros fundamentales sobre el estudio de las sociedades y la opinión pública. Y eso es inabordable por los estudiantes. Pero si pudiéramos hacer, y ese fue el objetivo de este trabajo, resúmenes bien completos, de 1 hora y media, 2 horas cada libro, de todo el libro, acompañado y reforzado con preguntas, conceptos y material de asistencia, lo que podríamos ofrecerle a los estudiantes, que es lo que acabamos de darte, es una serie de materiales complementarios que con pocas horas pueden reforzar tus estudios centrales. Insistimos, y esto es esencial, de ninguna manera reemplaza las lecturas obligatorias de los seminarios, cursos y talleres que debes abordar. Lo único que hace este material es poder acercarnos en un par de horas rápidas a libros clásicos que de otro modo nos llevarían mucho más tiempo y que no podríamos porque no disponemos de ese tiempo. Bueno, ojalá te sirva este ciclo. Fue pensado, diseñado y trabajado bajo mi responsabilidad y ojalá pueda servirte. Gracias, que lo disfrutes. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una obra, yo diría, clave del pensamiento contemporáneo, Historia y crítica de la opinión pública. El subtítulo es La transformación estructural de la vida pública. Es de Jürgen Habermas. Efectivamente. Un libro denso, sí, publicado originalmente en 1962, pero que rastrea algo fundamental. ¿Cómo surgió y cómo cambió? Ese espacio donde discutimos lo que nos importa a todos. Nos vamos a centrar hoy en las ideas que Habermas presenta desde el inicio, en los textos introductorios, y también en la lectura que hace Antoni Domenech en su prólogo a la edición en castellano. Exacto. Y un punto de partida crucial, me parece, es entender bien el término alemán Öffentlichkeit. Sí, complicado. Sí, no tiene una traducción única y fácil. Hablamos a veces de esfera pública, otras de publicidad, pero siempre en un sentido muy específico. Ese ámbito donde nace y se ejerce la opinión pública crítica, la que debate. Entiendo. La idea hoy es bueno entender bien qué es eso para Habermas y cómo fue cambiando a lo largo de la historia según su análisis. Ok, vamos a desempacar esto entonces. Empecemos por el corazón del asunto. ¿Qué es exactamente esa publicidad burguesa de la que habla Habermas? Suena muy de época, ¿no? Lo es. Es una categoría histórica muy concreta.
Nace, digamos, con la sociedad burguesa moderna allá por los siglos XVII, XVIII, Ajá. como un espacio nuevo, intermedio, entre lo que es puramente privado, la familia, los negocios y el poder del Estado. O sea, algo en el medio. Exacto. Imagina a individuos privados, principalmente burgueses ilustrados, gente con formación, con propiedades, que empiezan a usar la razón públicamente. Se juntaban en cafés, en salones literarios, leían los primeros periódicos, Ah, los famosos cafés. esos mismos, y debatían sobre asuntos de interés general, buscando influir en las decisiones políticas. O sea, gente que leía, que pensaba y que discutía para de alguna manera controlar al poder. ¿Algo así? En esencia, sí. La idea era someter el poder político al control de la razón pública, del debate. Y esto era radicalmente distinto a lo que había antes, lo que Habermas llama la publicidad representativa. ¿Y eso qué era? Bueno, eso es lo típico de la Edad Media y el absolutismo. Ahí no había debate público como tal. El rey o el señor feudal simplemente mostraban su poder, su estatus. Claro, en la corte, en ceremonias. Exacto. Era pura exhibición de poder, no una discusión racional entre iguales o ciudadanos. Entendido, queda clara la diferencia. Pero esa esfera ideal de debate racional, bueno, no duró para siempre, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante y quizá un poco más oscura. ¿Cómo se transforma? Exacto. Habermas describe una transformación profunda, lo que él llama la transformación estructural de esa esfera pública. Primero, vive su apogeo, esa fase dorada del debate ilustrado que comentábamos. Sí. Pero luego, ya en el siglo XIX, entran en escena las masas populares, gente sin propiedad, sin la misma formación que esa burguesía ilustrada inicial. Claro, cambia el público. Cambia totalmente. Y esto genera tensión, miedo incluso en algunos pensadores liberales importantes como John Stuart Mill o Tocqueville. Temían la manipulación, la demagogia, o lo que llamaban la tiranía de la mayoría. Ajá. El miedo a que la opinión pública se volviera irracional, digamos. Algo así. Y eso prepara el terreno para la fase final de esa transformación, la que quizás nos resuena más hoy en día. A ver. Es lo que Habermas llama, de forma bastante provocadora, refeudalización. Refeudalización. Suena fuerte. Suena fuerte, sí, y es complejo, pero la idea central es potente. La base de esa esfera pública original, la literaria, la del debate racional, se erosiona. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. La cultura se comercializa masivamente. Se vuelve mercancía. Exacto. Y el público que antes razonaba se convierte más bien en un público que consume productos culturales. Además, los individuos que debatían son en cierto modo reemplazados por grandes organizaciones, partidos políticos, sindicatos, lobbies empresariales. Entiendo, los actores cambian. Cambian los actores y cambia la lógica. Ya no es tanto el debate racional entre individuos, sino la negociación de intereses entre estas grandes organizaciones. Y aquí viene lo crucial, creo yo. Lo público y lo privado se empiezan a mezclar de formas nuevas y complejas. ¿Cómo es eso? Pues el Estado empieza a intervenir mucho más en la economía, en la vida social. Piensa en el estado de bienestar. Y a la vez, las grandes empresas y organizaciones privadas adoptan lógicas casi públicas, burocráticas, de gestión de imagen. Es como si las fronteras se borraran un poco. Exacto. Y en ese contexto, los medios de comunicación masivos y sobre todo las relaciones públicas, las RPPs, adquieren un poder enorme. Claro. Ya no se centran tanto, según Habermas, en fomentar el debate racional informado, sino más bien en fabricar imagen, en gestionar el consenso, en persuadir, tratando al ciudadano más como un consumidor al que hay que venderle una idea o un candidato. ¡Wow! Eso sí que suena actual. Totalmente. El punto crucial de Habermas aquí, que fue casi profético en su momento, es este. Cómo ese ideal del debate informado fue siendo reemplazado por la lógica de la publicidad comercial y las relaciones públicas, convirtiendo a los ciudadanos, en buena medida, en meros consumidores de mensajes políticos. Esa es la transformación que quizás sentimos más hoy. Y esta visión de Habermas, tan crítica, no sale de la nada, ¿cierto? El prólogo de Domenech, que mencionamos, lo conecta con la tradición de la Escuela de Frankfurt, aunque con matices. Sobre el capitalismo, la cultura de masas, la industria cultural, que desarrollaron Adorno, Horkheimer, gente de Frankfurt. Aunque Habermas siempre tuvo su propia perspectiva, ojo. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo,
Domenech señala la influencia de gente como Wolfgang Abendroth, un politólogo socialdemócrata. Y eso quizás explica cierta esperanza que Habermas mantenía, al menos en esa época, en la posibilidad de democratizar el Estado social desde dentro, una contratendencia, algo que quizás hoy vemos con más escepticismo. Claro. Domenech también le hace una crítica interesante a Habermas. Le dice que quizás se centró demasiado en esa esfera pública burguesa e ignoró otras formas de esfera pública más populares, más plebeyas, que también existieron históricamente. Interesante punto. Bueno, todo esto nos deja con muchas preguntas sobre nuestro presente, ¿no? Si esa esfera pública ideal se transformó tanto, si se refeudalizó, ¿qué nos queda hoy? Es la gran cuestión, sin duda, y el análisis de Habermas, aunque sea de 1962, nos invita a reflexionar. Podríamos plantearnos, por ejemplo, un par de preguntas para seguir pensando. A ver. Primero, si esa publicidad burguesa fue algo tan específico de su época histórica, con sus cafés y sus salones, ¿cómo nos sirve hoy esa categoría para entender y juzgar lo que pasa en nuestros medios actuales, en las redes sociales, en la política que vivimos, que son tan diferentes? ¿Sigue siendo útil el concepto? Buena pregunta. ¿Y la segunda? Segunda. Viendo cómo lo comercial, la publicidad, la lógica administrativa parecen invadirlo todo, como decía Habermas, ¿queda realmente espacio hoy para un debate público basado genuinamente en la razón, en el argumento? ¿O es, una ilusión, un ideal perdido? Profunda. Y una tercera, quizás. Pensando en esa refeudalización, en ese dominio de la imagen, de los intereses organizados, ¿qué haría falta hoy? ¿Bajo qué condiciones podría revitalizarse una esfera pública que sea verdaderamente crítica, deliberativa? ¿Es posible volver atrás o hay que pensar en formas completamente nuevas adaptadas al siglo XXI? Preguntas clave, sin duda. Bueno, hemos recorrido la compleja historia de la esfera pública según la mirada de Habermas en esta obra temprana, su nacimiento, su ideal y su profunda crisis estructural. Una herramienta potente, me parece, para pensar la salud de nuestras democracias hoy. Sin duda alguna. Un análisis que, aunque escrito hace décadas y con todas las críticas y debates que ha generado después, sigue siendo un punto de partida esencial, diría yo, para entender cómo nos comunicamos, cómo formamos nuestra opinión pública y, en última instancia, qué legitima el poder en el mundo actual. Y bueno, esto es solo una puerta de entrada al vasto pensamiento de Jürgen Habermas. Hay muchísimo más en sus trabajos posteriores sobre teoría de la comunicación, ética del discurso, teoría social. Absolutamente. Así que bueno, dejamos la invitación abierta para seguir profundizando en su obra. Compilaremos más análisis como este para futuras exploraciones sobre sus ideas. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar nuestro análisis de Historia y Crítica de la Opinión Pública. Es la obra fundamental de Jürgen Habermas, claro. Y nos vamos a concentrar específicamente en el capítulo 1, la primera sección. Se titula La cuestión de partida. La idea es, intentar aclarar un poco juntos qué significan realmente estos conceptos que usamos tanto, público y publicidad. Justamente, Habermas arranca ahí, ¿no? Señalando lo que él ve como una confusión de base, digamos. Dice que estas palabras bien cargadas arrastran un montón de significados de distintas épocas históricas. Ajá. Y esta mezcla, esta polisemia que dice él, no solo genera ambigüedad cuando hablamos normalmente. Él advierte que puede llevar a una turbia conexión, incluso a la manipulación terminológica. Y esto, fíjate, afecta hasta el análisis en las ciencias sociales. Entiendo, o sea que no es un tema menor, de diccionario nomás. Tiene implicaciones serias. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esos significados que como que se enciman, que se superponen? Claro. Habermas menciona varios. Por un lado está lo público como, lo que está abierto a todos. Pensemos en una plaza, una calle. También está lo público como lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? La administración pública, el derecho público. Sí, lo estatal. Exacto. Y luego está la idea de publicidad como notoriedad, hacerse conocido, ser una figura pública. Hacerse un nombre, digamos. Eso mismo. Y fundamental para todo su argumento aparece la idea de la opinión pública, pero ya como una instancia crítica, ¿viste? Como algo que se planta frente al poder. Que mezcla realmente. Y creo recordar que Habermas también dice algo sobre la palabra misma en alemán. ¿Puede ser?
Algo sobre Öffentlichkeit. Exacto, sí. Él encuentra muy significativo que ese sustantivo Öffentlichkeit, que podemos traducir más o menos como esfera pública o el ámbito de lo público, bueno, que esa palabra aparezca relativamente tarde en alemán, recién en el siglo XVIII. Ah, mira vos. Y él sugiere que esto no es casualidad, que refleja justamente el surgimiento histórico de esa esfera pública burguesa, como un espacio social nuevo, específico, que se diferencia tanto del poder del Estado como de lo puramente privado, de la familia. O sea, el concepto nace casi al mismo tiempo que la cosa que nombra. Tal cual. El lenguaje reflejando la historia social. Es fascinante. Y para entender cómo se llegó a esa esfera burguesa, Habermas nos propone ir mucho más atrás, ¿cierto? Nos lleva a Grecia. Así es. Nos remite a esa separación tan estricta que hacían los griegos entre la polis y el oikos. La polis y el oiko, sí. Pero, ojo, común para los ciudadanos varones y libres, ¿eh? Era el lugar de la política, del discurso, la lexis y de la acción, la praxis, donde se buscaba la virtud, el reconocimiento. Claro. Y el oikos, en cambio, era el ámbito privado, el hogar, dominado por la necesidad, por el trabajo, un trabajo que hacían las mujeres y los esclavos que estaban excluidos de la polis, obviamente. Era el ámbito de la reproducción de la vida. Una división tajante, sí, y bueno, vista desde hoy súper excluyente. Pero la idea de lo público como ese lugar de libertad, de visibilidad, parece que nace ahí. Nace justamente en esa idealización de la polis, sí. Se la pensaba como el reino de la libertad frente a la necesidad del oikos. Lo público era lo que se veía, lo común, lo que permanecía. Lo privado era lo oculto, lo fugaz. Pero acá viene lo sorprendente, y es un punto clave en Habermas. A ver, ¿qué es lo sorprendente? Que aunque esa estructura social griega desapareció hace siglos, milenios, Habermas sostiene que el patrón ideológico de esa distinción, polis versus oikos, increíblemente perduró. ¿En serio? ¿Cómo? Bueno, él dice que se transmitió a través del derecho romano. Y aunque en la Edad Media como que no encajaba bien, fue, digamos, reactivado por la burguesía cuando empezó a surgir. Usaron ese molde antiguo para pensarse a sí mismos y a su nueva esfera pública, a pesar de que las bases sociales eran totalmente distintas. Es como que seguimos usando categorías viejas para una realidad nueva. Wow. O sea que, para empezar a entender la opinión pública moderna, ¿cómo la pensamos hoy? Partimos de conceptos que tienen una carga histórica gigante, ambigua, hasta contradictoria. Es como querer construir algo sólido sobre cimientos que, bueno, que no están del todo firmes. Exactamente. Ese es el diagnóstico con el que arranca Habermas. Y nos deja picando, digamos, algunas preguntas cruciales. Preguntas que son de carácter epistemológico, para seguir pensando, a ver, primero, si estos términos clave, público, publicidad, son tan polisémicos, tan cargados de historia, ¿cómo nos limita o nos condiciona eso hoy para analizar críticamente la comunicación, la política actual? ¿Será que vemos la realidad medio deformada por esos significados heredados? Buena pregunta. Segundo, pensemos que la distinción polizoicos venía de una sociedad esclavista excluyente. Si usamos ese molde conceptual como punto de partida para entender la esfera pública burguesa y las que vinieron después, ¿qué implica eso? ¿No estaremos importando, sin querer, lógicas de exclusión o idealizaciones un poco problemáticas? Sí, es un riesgo. Y tercero, frente a esa manipulación terminológica que Habermas denuncia al principio, ¿qué criterios podríamos usar hoy para definir con un poco más de rigor qué es una esfera pública genuina? Y sobre todo, ¿cuál es su función crítica? Esa que no puede faltar en las democracias. Preguntas clave, sin duda. Nos dejan pensando bastante y muestran la complejidad del desafío que sube Habermas. Y me surge una reflexión más escuchándote. Si la idea misma de lo público tiene estas raíces tan complejas y en su origen excluyentes, ¿cómo podemos hoy aspirar a construir espacios de debate que sean de verdad abiertos, inclusivos, espacios capaces de ejercer una crítica efectiva al poder? Algo para darle una vuelta. Totalmente de acuerdo. Y esto es solo el comienzo, ¿eh? Es apenas la puerta de entrada a la historia y crítica de la opinión pública.
Hay muchísimo más para desentrañar en esta obra. Exacto. Así que los invitamos a seguir con nosotros en próximos análisis. Continuaremos explorando las ideas centrales de Habermas y desgranando juntos esta obra tan esencial para entender nuestras sociedades contemporáneas. Hola, hoy vamos a hacer un análisis profundo de un texto fundamental. Historia y crítica de la opinión pública, de Jürgen Habermas. Un clásico, sí. Exacto. Y nos vamos a meter específicamente en el capítulo 2, que se llama Estructuras sociales de la publicidad. Vamos a ver las secciones 4 a las 7. Perfecto. La idea es tratar de entender cómo ve Habermas que surge esa esfera pública burguesa, qué la caracteriza y, bueno, cómo se relaciona lo privado, ¿no? La familia, la economía, con esa opinión pública que empieza a criticar al Estado. Muy bien. Si te parece, empezamos por la sección 4, lo que él llama el elemento fundamental. Habermas describe ahí cómo aparece la publicidad burguesa, que es, digamos, un espacio nuevo donde personas privadas, los burgueses, se reúnen como público. ¿Y para qué se reunían? Bueno, la clave acá es el raciocinio, o sea, usar el razonamiento crítico para discutir las reglas. Sobre todo las del mercado, las del trabajo social, ¿viste? Claro, muy distinto a lo que había antes. Totalmente. Antes tenías las negociaciones entre estamentos, la nobleza, el rey, que era más bien, bueno, repartirse cuotas de poder. Sí, un toma y daca de poder. Exacto. En cambio, los burgueses, que actuaban como privados, su poder venía de ser propietarios, no de un cargo político formal. Era un poder, como dice él, impolítico. Eso mismo. Bueno, ellos exigían otra cosa. Que el poder se justificara públicamente, que diera razones, basado en la publicidad y en un control racional. Y esa nueva mentalidad, ese uso de la razón, ¿de dónde sale? Porque no aparece de la nada. Habermas lo vincula mucho con la familia, ¿no? Justamente, ahí entra la sección 6. Habla de la esfera íntima, de la pequeña familia burguesa, patriarcal. Él dice que ahí nace una nueva subjetividad. ¿En qué sentido? Bueno, se empiezan a valorar experiencias como la libertad de elegir, la comunidad basada en el amor, la Bildung, esa idea de formarse, de cultivarse como individuo. La Humanität, el ideal de humanidad. Exacto. Esos ideales surgen o se cultivan fuerte en ese espacio familiar. Pero, y acá viene lo interesante que marca Habermas. Siempre hay un pero. Sí. Él señala una tensión. Esa esfera íntima, tan idealizada como espacio de afecto, de desarrollo personal, en el fondo era muy funcional a la economía. ¿Cómo? Bueno, reproducía la fuerza de trabajo, socializaba a los hijos en ciertos valores, permitía acumular capital. Había una tensión entre el ideal, ponele, del matrimonio por amor y la realidad de la conveniencia económica. Claro. Y lo loco es cómo eso tan íntimo, esa subjetividad, no se queda encerrada en la casa. Para nada. Busca expresarse, busca entenderse afuera, en público. Pensemos en las cartas, los diarios íntimos que se ponen de moda. Y la novela psicológica. Habermas menciona a Pamela. Exacto. La propia intimidad, los sentimientos, todo eso se vuelve tema de conversación, de debate público. La privacidad se hace pública, por así decirlo. ¿Y dónde ocurrían esas conversaciones? ¿Cuáles eran los espacios físicos? Ahí entramos a la sección 5, las instituciones de la publicidad. Habermas menciona varias. Los salones, que al principio eran más de la aristocracia, pero después se abren a los burgueses. Los famosos coffee houses en Inglaterra. Fundamentales. Verdaderos centros de discusión. Las Tischgesellschaften o sociedades de mesa en Alemania. Pero también los teatros, los conciertos, los museos que se abren a más gente. Y la prensa, claro. Importantísima. Los semanarios morales, los periódicos que empiezan a ser más críticos. Y lo característico de estos lugares, o al menos el ideal, era la paridad, ¿no? Como que no importaba tu estatus social. En principio sí. La idea era que lo que valía era el argumento. Y ahí se empiezan a discutir temas arte, literatura, moral, y de a poco la política, que antes eran monopolio de la Iglesia o del Estado. La cultura se vuelve accesible, casi una mercancía sobre la que cualquiera puede opinar. Y ahí nace el público como instancia crítica. El juicio profano, dice Habermas. Un juicio fuera de las autoridades tradicionales.
Y aparece también la figura del crítico de arte, de literatura, como un mediador. Entendido. Entonces tenemos la esfera íntima, las instituciones. ¿Cómo se conecta esto con la política? ¿Cómo se pasa de hablar de libros a hablar de leyes? Esa es la sección 7, ¿verdad? Exacto. Es la transición clave. La esfera pública literaria, donde se discute de cultura, de subjetividad, funciona como una especie de De entrenamiento. algo así. Ahí se va formando lo que llamamos opinión pública. Y esa opinión pública empieza a articular una demanda concreta, que el poder del Estado se base en leyes generales, abstractas, pero sobre todo racionales. Se recupera esa idea de que veritas non autoritas facit legem. La verdad, la razón hace la ley, no la autoridad por sí misma. Justamente, se busca conectar la ratio, la razón, con la voluntad política. Y las ideas de igualdad, de libertad, que se experimentaban en el debate cultural, esa sensación de ser todos humanos razonando, Se trasladan a la política. se trasladan. Pero, y acá Habermas es muy crítico, señala una ficción central. Se tiende a identificar a ese hombre universal, el sujeto de la esfera íntima y literaria, con el propietario. El burgués propietario. Exacto. Y esa identificación, claro, invisibiliza, excluye. Deja fuera a las mujeres, a los que no tienen propiedades, a los trabajadores dependientes. Una universalidad bastante limitada entonces. Es una de las grandes críticas y tensiones del modelo. Resumiendo muy rápido, la esfera pública burguesa, para Habermas, surge de una mezcla compleja. Economía de mercado, la subjetividad de la familia íntima, nuevas instituciones de sociabilidad y debate, la cultura como objeto de discusión. Todo eso confluye para crear una opinión pública que reclama legitimidad basada en la razón, frente al poder. Quedan claros los conceptos. Publicidad burguesa, raciocinio, esfera íntima, las instituciones, opinión pública y esa tensión final entre el ideal universal y la base propietaria. Y quizás, para seguir pensando, podríamos dejar un par de preguntas dando vueltas. Dale. Primero, si esta razón pública nace en parte de esa estructura familiar burguesa tan particular, ¿cómo condicionó eso su pretendida universalidad? ¿La limitó o la posibilitó de alguna manera específica? Interesante. ¿Y la segunda? La segunda tiene que ver con la base propietaria que mencionábamos. Sabiendo que la mayoría de los que participaban eran propietarios, ¿hasta qué punto esa opinión pública era realmente una razón universal y desinteresada? Uf. Preguntas clave que abren muchas líneas de reflexión, sobre todo si pensamos en cómo funcionan las esferas públicas hoy, con Internet y las redes sociales. Hay mucho para seguir explorando en Habermas. Sin duda. Bueno, esperamos que este análisis les sirva como puntapié. Quizás en futuras conversaciones podamos seguir profundizando en otros aspectos del pensamiento de Habermas y la evolución de la esfera pública. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto fundamental, Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas. Vamos a analizar con lupa el capítulo 3 que se titula Funciones políticas de la publicidad, específicamente las secciones 8 a la 11. Exacto. La idea es entender cómo describe Habermas eso que él llama la publicidad políticamente activa. O sea, ese espacio, ¿no?, donde la burguesía que estaba surgiendo empieza a discutir, a usar la razón para debatir asuntos públicos. Claro, asuntos que antes eran cosa del Estado nada más. Queremos ver cómo nace, cómo se va, digamos, institucionalizando y las tensiones que genera. Habermas arranca con Inglaterra, ¿cierto? ¿Por qué justo ahí? Precisamente. Es que Habermas dice que en la Inglaterra de fines del 17, principios del 18, se dieron unas condiciones muy específicas. Había conflictos económicos fuertes, ¿no?, que buscaban legitimarse ante el público. Y un momento clave es 1695. Se quita la censura previa a la prensa. Eso abre todo. Ah, claro. Y ahí la prensa se vuelve, un actor central. Figuras como Defoe, periódicos, ya no solo informan, sino que crean como un espíritu público. Sí, el famoso cuarto poder. Se ponen como un contrapeso crítico al gobierno. Y esto le pega directo al Parlamento, Aunque siguiera siendo de élites. Aunque siguiera siendo de élites.
Pero la burguesía fuera del Parlamento, la que lee, la que debate en los cafés, empieza a ejercer una especie de control. Los partidos, los Whigs, los Tories, ya tenían que justificar sus decisiones ante esa opinión pública que estaban haciendo. La autoridad necesitaba razón. Pero este modelo inglés no fue igual en todos lados, ¿verdad? La sección 9 lo contrasta con Francia y Alemania. No, para nada. Muy distinto. En Francia, bueno, el absolutismo y la sociedad tan rígida, estamental, frenaron mucho el proceso. La crítica se quedó más tiempo en lo literario, lo filosófico. Los filósofos, la enciclopedia. Exacto. La economía política entra más tarde. Un momento así como de quiebre fue cuando Necker publicó el presupuesto del Estado. Imagínate, romper el secreto. Y después, claro, la Revolución Francesa, que de golpe crea las instituciones que en Inglaterra llevaron un ciclo. Libertad de prensa, debates públicos. Y lo más importante, lo pone en leyes, en derechos. Las declaraciones de derechos consagran esas libertades. De hecho, la palabra alemana Öffentlichkeit, esfera pública, viene del francés publicité. En Alemania, en cambio, fue todo más acotado. La crítica política quedó más bien en círculos privados, sociedades de lectura, las Lesegesellschaften. Entendido. Ahora, la sección 10 conecta algo crucial. Esta esfera pública, política, necesita una base, una esfera privada autónoma. ¿Cómo se vinculan? Es que, a ver, para que haya debate público sobre lo común, se necesita una sociedad donde la economía, el mercado y la vida social ya no estén totalmente controladas por el Estado. Necesitas una sociedad civil, digamos, emancipada, donde los individuos privados interactúan, comercian, trabajan. Y ahí el derecho privado moderno, como el Código Civil de Napoleón, es fundamental. Porque garantiza esa autonomía, protege la propiedad, la libertad de contratar. Justamente, protege esa esfera donde el individuo actúa como privado. O sea, la libertad de debatir en público se apoya en la libertad de actuar en privado, en el mercado, en la familia. Pasamos del estatus heredado al contrato, digamos. Exactamente. Y eso nos lleva a la sección 11, que quizás es la más densa. ¿Cómo se institucionaliza todo esto en el Estado de Derecho burgués? La esfera pública, en teoría, pasa a ser como un órgano del propio Estado. No para asegurar que las leyes reflejen esa opinión pública razonada. Pero ahí Habermas mete el dedo en la llaga, ¿no? Señala una contradicción fuerte entre la ley como voluntas, o sea, voluntad política, poder, y la ley como ratio razón, verdad que surge del debate. Esa es la tensión medular, sí. La idea de que la verdad, no la autoridad, debería ser la ley. Veritas non autoritas facit legem. El Estado de Derecho burgués crea derechos fundamentales para proteger ambas esferas, la pública, expresión, prensa, y la privada, propiedad, libertad. Pero Habermas dice, ojo, acá hay una ficción. ¿La ficción de qué? La ficción del acceso universal. Se plantea como si cualquiera pudiera ser un propietario ilustrado y participar en igualdad. Pero la realidad era otra, ¿no? Era la desigualdad social. Claro. La burguesía, que era la que dominaba esa esfera, presentaba sus intereses particulares como si fueran el interés universal. El homme, el ser humano abstracto, en realidad era el burgués propietario. Exacto. Y ahí está el carácter ideológico que señala Habermas. La esfera pública funciona, es real, pero al mismo tiempo oculta relaciones de poder bajo esa capa de razón universal. La gran paradoja es que un principio crítico contra la dominación, como es la publicidad basada en la razón, termina siendo parte de un sistema que necesita la dominación para existir. Bueno, creo que hemos recorrido bien el argumento de Habermas sobre este nacimiento complejo de la esfera pública política, desde Inglaterra hasta su consolidación, digamos, contradictoria en el Estado de Derecho. Sí, y quedan resonando conceptos clave. La publicidad como crítica al poder, cómo cambia el Parlamento, esa conexión fuerte entre lo público y lo privado, mercado, derecho, y la tensión irresoluble entre ratio y voluntas. Para seguir pensando sobre esto, que da para mucho, dejamos un par de preguntas epistemológicas, ¿te parece? Dale. Primero,
¿Hasta qué punto esa idea de Habermas, de una opinión pública formada por el puro raciocinio, sigue vigente hoy, con los medios que tenemos tan distintos a los del siglo XVIII? Buena pregunta. Y otra podría ser, si el modelo original se basaba en esa identidad entre ser propietario y ser hombre ilustrado, ¿qué pasa con la legitimidad de la esfera pública cuando esas categorías se separan o ya no son universales? Y quizá una tercera, ¿qué implica hoy para nuestras democracias esa contradicción que marcó Habermas entre la aspiración a la razón pública, la ratio, y la realidad del poder político, la voluntad, al hacer las leyes? Preguntas que invitan a seguir profundizando. Sin duda, el pensamiento de Habermas sigue siendo muy relevante. Totalmente. Bueno, los invitamos a seguir explorando la obra de este pensador tan influyente en próximas entregas. Hoy nos sumergimos en un concepto que damos por sentado: la opinión pública. Suena simple, pero su historia es, un verdadero campo de batalla filosófico. Totalmente. Y para navegarlo vamos a usar un texto clave. Exacto. Hablamos de Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas. Nos vamos a centrar en el capítulo 4, secciones 12 y 13, Publicidad burguesa, idea e ideología. Un punto de partida perfecto. Porque Habermas nos muestra que esto de la opinión pública no apareció de la nada. Nos lleva al origen, a la palabra latina opinio. Que tenía un doble sentido, ¿cierto? Sí. Y eso es lo fascinante. Por un lado, opinio era un juicio incierto, casi un rumor, la doxa de los griegos. Y por otro, significaba reputación, la fama, el qué dirán. O sea, nada que ver con un debate crítico o razonado. Era más bien, no estoy seguro o ¿qué pensarán de mí? ¿Y cómo se le agrega el pública para que exija, pensar? Ese es el gran giro de la Ilustración en el siglo XVIII. De pronto, la opinión pública se define justo en oposición a la mera creencia. Y Habermas traza esa evolución. Menciona a Hobbes que, sin querer, al separar la creencia privada de la autoridad pública, abre un espacio. Una grieta por donde se cuela la opinión. Justo. Luego está Locke y su ley de la opinión, que es más bien una fuerza de control social, basada en la costumbre, lo que la Ilustración llamaría prejuicio. Pero la verdadera tensión, según el texto, explota en Francia, con dos visiones que chocan de frente. Exacto. Por un lado, tienes a los fisiócratas. Para ellos, la opinión pública es el resultado de la discusión ilustrada, de un público culto que razona. Su función sería, digamos, asesorar al poder. Tal cual, informar al soberano. Y en la otra esquina está Rousseau. Para él, la opinión pública es todo lo contrario. No es razón, es sentimiento. El corazón del pueblo. El corazón del pueblo. Las costumbres, la voluntad general, que no necesita discutir porque simplemente es. Una democracia, sí, pero sin deliberación pública. A ver, entonces tenemos un debate de élites informadas contra el sentir popular no racional. Suena a un callejón sin salida. Y en medio de este choque aparece Immanuel Kant. Y su propuesta es radical: usar la publicidad, el publicitet, como un puente entre la moral y la política. Ahí es donde entra su famosa distinción entre el uso público y el uso privado de la razón, que a veces cuesta un poco entender. Pero el ejemplo que usa Kant es brillante. Piensa en un oficial del ejército. En su función como oficial, debe obedecer órdenes sin cuestionar. Ese es su uso privado de la razón. Está limitado por su cargo. Exacto, pero cuando ese mismo oficial llega a casa, como ciudadano, como docto, tiene la libertad absoluta, es más, la obligación, de escribir en un periódico y criticar públicamente las estrategias militares. Ese es el uso público. Y esa idea de publicidad, de hacerlo todo a la luz del día, se vuelve una especie de detector de injusticias para las leyes, ¿no? Justo esa es la idea. Kant propone una prueba de fuego, una máxima política que no puede hacerse pública sin que su propio objetivo se anule, es por definición injusta. Fin de la discusión. Es una idea potentísima, casi utópica. La transparencia como garantía de justicia. Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Funciona así en el mundo real? Y esa es precisamente la pregunta que se hace Habermas. Es el momento crítico de su análisis. Él dice, un momento, Kant, ¿quiénes componen ese público que debate libremente? Exacto. Y la respuesta que encuentra Habermas en la base del sistema kantiano es los propietarios,
la burguesía. Hombres con independencia económica que son considerados ciudadanos activos. El gran ideal universal de la razón, pues, se sostenía sobre una base social muy particular. Vaya. O sea que el principio universal en realidad descansaba sobre un fundamento de exclusión. La publicidad no era un espacio neutral de ideas, sino un club con derecho de admisión. Esa es la conclusión demoledora de Habermas. La publicidad, este espacio público, no es un vehículo puro de la razón. Está atravesado por condiciones históricas y sociales. Y esa tensión entre el ideal de un debate para todos y la realidad de un mundo desigual, sigue definiendo nuestra esfera pública hoy. Nos deja mucho en qué pensar. De hecho, a partir de esta lectura, podríamos plantearnos un par de preguntas para seguir la reflexión. Por ejemplo, en esta era digital, donde lo privado, lo laboral y lo público se mezclan constantemente, ¿sigue siendo válida esa distinción kantiana entre uso público y privado de la razón? Es una pregunta clave. Y podríamos sumar otra. Si el ideal de una opinión pública racional depende de cierta igualdad social, ¿cómo afecta la enorme desigualdad económica de hoy a la posibilidad de un debate democrático real? Como pensamiento final, Kant imaginó la publicidad como un faro de razón iluminando la política. Habermas nos muestra que ese faro nunca es neutral. Está construido sobre relaciones de poder que la razón por sí sola no puede borrar. Y este análisis es solo el comienzo del recorrido. Habermas sigue explorando cómo pensadores como Hegel y Marx respondieron a estas tensiones y cómo la esfera pública se fue transformando. Invitamos a continuar este viaje intelectual en futuras entregas sobre historia y crítica de la opinión pública. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con una idea que es bastante radical. La de que esa línea que creemos que existe entre nuestra vida privada y el poder del Estado, en realidad se está desvaneciendo. Totalmente. Y para explorarlo a fondo nos vamos a sumergir en una obra que es clave: Historia y crítica de la opinión pública, del filósofo Jürgen Habermas. Específicamente nos vamos a concentrar en el capítulo 5, que se llama La transformación social de la estructura de la publicidad. Exacto, porque ahí está el nudo del argumento de Habermas. Explica cómo esa distinción tan clara del modelo liberal, entre lo público y lo privado, empieza a mezclarse, a entrelazarse. A ver, desglosémoslo un poco. Habermas parte de este modelo liberal más clásico, ¿no? Donde las cosas eran como más sencillas. Sí, por un lado tenías el ámbito privado, o sea, la sociedad civil, el mercado, la familia. Y por el otro, bien separado, la esfera del poder público, el Estado. Justo. Eran como dos mundos aparte. Pero bueno, ese modelo entra en crisis. El punto de quiebre, para Habermas, es el intervencionismo estatal que surge a finales del siglo XIX. O sea, cuando el Estado empieza a meterse en la economía. Exacto. Pero no es solo eso. Al mismo tiempo, los grandes intereses privados, las corporaciones, los grupos de presión, empiezan a influir directamente en el poder público. Es un camino de ida y vuelta. Y es ahí cuando Habermas usa un término que suena fuerte: refeudalización. Suena un poco medieval, ¿no? Pero la idea es potente. El poder ya no está solo en el Estado, sino que se difumina. Grandes intereses privados empiezan a actuar como señores feudales modernos, borrando las fronteras de quién manda realmente. Espera. Entonces, si lo público y lo privado se empiezan a invadir mutuamente, ¿dónde ocurre eso? ¿Se crea como un espacio nuevo? ¿Un híbrido? Justo esa es la clave. Habermas lo llama una esfera social repolitizada. Es una zona gris, una zona nueva donde todo se fusiona. A ver, dame un ejemplo. Piensa en el bienestar social. Antes, la salud o el cuidado de los mayores podía ser un asunto privado, de la familia. Hoy, el Estado interviene masivamente. Eso es lo que él llama estatización de la sociedad. Claro. Pero, a la vez, el Estado se apoya en los intereses de la sociedad para funcionar. Es una socialización del Estado. Las fronteras, digamos, se vuelven porosas. Entiendo. Y me imagino que eso tiene que afectar a todo. Por ejemplo, a las leyes. Se transforman por completo. La distinción clásica entre derecho privado, que es, la autonomía de los contratos, y el derecho público, se erosiona. Ahí es donde entra el derecho social. Exactamente.
Surge el derecho laboral, el derecho de arrendamiento. El Estado interviene en un contrato privado para proteger, en teoría, a la parte más débil. Y esa intervención es la prueba de que el ámbito privado ya no es tan privado. Es la prueba de que la autonomía individual ya no es absoluta. Es una publicización de lo privado. El viejo modelo liberal, pues, ya no existe. Ok, esto nos lleva a la pregunta central. Si ese espacio privado, de donde se supone que nacía la opinión de la gente, ahora está, digamos, contaminado, ¿qué pasa con la opinión pública? Sufre la transformación más profunda de todas. Para Habermas, el público deja de ser un público que razona y se convierte en un público consumidor. O sea, pasamos del debate crítico al consumo. Pasamos del debate al consumo de cultura, de medios. Es un cambio fundamental. Es como la diferencia entre un debate parlamentario y estar haciendo scroll en una red social. En un lado se razona, en el otro solo se consume, se reacciona. Es una analogía perfecta. Y fíjate cómo hasta la palabra publicidad cambia de sentido. Originalmente significaba hacer algo público para someterlo al juicio de la razón. Y ahora es un anuncio. Exacto. Se convierte en reclamo publicitario, en relaciones públicas. El objetivo ya no es el debate, sino la manipulación, la aclamación. Entonces, para ir cerrando, la idea de una separación limpia entre lo público y lo privado es, en el fondo, una ilusión. Vivimos en una realidad mucho más compleja donde formar una opinión crítica es un desafío enorme. Precisamente. Y esto nos deja con preguntas cruciales para seguir reflexionando. Por ejemplo, una primera pregunta. Si las fronteras son tan difusas, ¿cómo podemos construir hoy un espacio para el debate democrático que sea auténtico? Que no esté ya colonizado por intereses privados o por el control estatal. Y la segunda es casi obligada hoy en día. Claro. Las plataformas digitales, las redes sociales, ¿representan una oportunidad para revivir esa esfera pública? ¿O son más bien la culminación de esa cultura del consumo y la publicidad manipulada que Habermas describió? Sin duda, el pensamiento de Habermas sigue siendo una herramienta indispensable. En nuestra próxima entrega, seguiremos explorando las ideas de este autor y su increíble vigencia. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una idea muy potente que, según un pensador clave del siglo XX, se fue desvirtuando. Hablamos de el espacio donde la ciudadanía debatía y controlaba el poder y cómo, poco a poco, fue secuestrado por el dinero, por la propaganda. Vamos a analizar la obra Historia y crítica de la opinión pública del filósofo alemán Jürgen Habermas. Concretamente, su capítulo 6, La transformación política de la función de la publicidad. Queremos entender cómo se desmoronó ese ideal. Y para empezar, creo que es fundamental aclarar un término: publicidad. Totalmente. Para Habermas, no es solo el anuncio que vemos. Originalmente significaba hacer las cosas públicas, o sea, sacar los asuntos del secreto del Estado y exponerlos al debate racional de la gente. Claro. La gran transformación que él describe es cómo esa idea, la del debate, fue devorada por la publicidad como la conocemos hoy. La de la venta, la de la persuasión. Me parece fascinante que un cambio tan enorme, según Habermas, empiece con algo que hoy nos parece de lo más normal. El periódico deja de ser una herramienta de debate para convertirse simplemente en un negocio. ¿Cómo describe él ese primer paso? Lo describe como el momento en que el interés del editor se vuelve, y usa sus palabras, puramente crematístico. Que en buen español es... Que solo busca hacer dinero. Punto. Y eso lo cambia todo. La prensa, que se suponía que era el órgano del público para vigilar al poder, se transforma en una empresa capitalista más. Y me imagino que ahí la noticia empieza a competir con el anuncio. Exacto. La rentabilidad se vuelve más importante que la función crítica. El medio ya no solo transmite el debate, sino que empieza a moldearlo según sus intereses comerciales. O sea que el debate público empieza a tener precio. Y aquí es donde Habermas introduce un concepto que a mí me parece clave: la publicidad fabricada. Ya no es solo vender productos, no. Justamente. Esa es la segunda gran pata de esta transformación. La lógica de mercado salta de lo comercial a lo político.
De repente ya no se debaten ideas para llegar a un consenso racional. Se venden candidatos, se venden políticas. Nacen las relaciones públicas. Exacto. Nace la gestión de la opinión. El objetivo ya no es formar una opinión a través de argumentos, sino influir en ella, dirigirla. El debate se convierte en un escenario de persuasión. A ver, una pregunta. ¿Acaso antes no existía la propaganda política? ¿Siempre hubo intentos de manipular o no? ¿Qué tiene de distinto esta publicidad fabricada? Muy buena pregunta. La diferencia es la escala y la sistematización. Ya no es un panfleto aislado. Ahora es una industria entera dedicada a gestionar la percepción pública. El ciudadano deja de ser un interlocutor racional y pasa a ser tratado como un consumidor. Un consumidor al que hay que seducir, no convencer con razones. Entiendo. Entonces, tenemos una prensa que depende del dinero de los anunciantes y una política que usa esas mismas técnicas. ¿Qué pasa entonces con el Estado y el ciudadano de a pie? El ciudadano queda, digamos, desplazado. En lo que Habermas llama el Estado social, la esfera pública se convierte en un campo de negociación, pero entre grandes organizaciones. Partidos, sindicatos. Partidos, sindicatos, asociaciones empresariales. Exacto. Las decisiones ya no surgen del debate ciudadano, sino de lo que él llama bargaining. Un regateo, un toma y daca entre estos grandes grupos de interés. ¿Y los medios de comunicación, la publicidad, qué papel juegan ahí? Su papel se invierte. En lugar de ser la herramienta del público para criticar al poder, se convierten en la herramienta de estos grupos de poder para legitimar sus acuerdos de cara al público. Te siguen. Le venden la decisión a la gente como si fuera el resultado de un consenso que nunca existió. La función crítica, pues, se pierde por completo. Entonces, para resumir este viaje que nos plantea Habermas, partimos de un ideal de ciudadanos informados que usan la prensa para controlar al poder. Pero la prensa se vuelve un negocio, la política copia sus técnicas de marketing, y al final el ciudadano queda como un mero espectador de una pelea de intereses entre élites. Precisamente. Es un diagnóstico bastante sombrío, la verdad, pero muy lúcido. Y nos deja con preguntas muy vigentes. A nivel epistemológico, podríamos plantearnos, por ejemplo, un par de cosas. Primero, si esta esfera pública crítica está estructuralmente rota, como dice Habermas, ¿es posible repararla? ¿O ya tenemos que pensar en formas de control democrático completamente nuevas? Y ahí supongo es donde entran las redes sociales y todo el mundo digital. Justamente. Y esa es la segunda gran pregunta. ¿Qué son las plataformas digitales en este esquema? ¿Son una oportunidad real para revitalizar el debate racional, para que más voces participen? ¿O son solo una versión 2.0, más sofisticada, más fragmentada, de esa misma publicidad fabricada? Preguntas que, sin duda, definen nuestro presente. El análisis de Habermas, aunque escrito hace décadas, sigue siendo una herramienta increíblemente poderosa. Esto fue solo un fragmento de su obra. Los invitamos a seguir explorando con nosotros otros conceptos de este autor en futuras entregas. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es de verdad fundamental para entender la política hoy. Hablamos de Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas. Y no cualquier parte, nos vamos a enfocar en una sección muy específica, el capítulo 7, sección 24. Que tiene un título un poco largo, ¿no? La opinión pública como ficción del Estado de Derecho y la disolución sociopsicológica del concepto. Exacto. Suena complicado, pero la idea central es una bomba. A eso vamos. Nuestra misión es desentrañar cómo una idea que damos por sentada, la opinión pública, es mucho más compleja de lo que parece. Arranquemos. A ver, lo primero que impacta es esa dualidad que presenta Habermas. Por un lado, la opinión pública como algo que fiscaliza el poder, pero por otro, como algo que puede ser totalmente manipulado. ¿Cómo conviven esas dos ideas? Es que esa es la tensión central. Por un lado, está el ideal normativo que heredamos de la Ilustración, ¿no? El de ciudadanos debatiendo racionalmente. Exacto. Y por otro, la realidad de las democracias de masas, donde esa opinión es un objeto más de consumo, de relaciones públicas. No es que convivan, es que están en una pugna constante. De acuerdo. Vamos a desglosar el primer concepto, que es muy fuerte. La ficción del Estado de Derecho. Llamarlo ficción suena casi a una acusación. ¿A qué se refiere?
Bueno, es que el Estado constitucional moderno se legitima sobre la idea de que gobierna en nombre de la opinión pública. El tema es que Habermas argumenta que esta opinión ya no surge de un debate genuino. Entiendo. Es una ficción en el sentido de que el Estado actúa como si esa opinión pública racional existiera, Cuando en realidad, cuando en realidad lo que a menudo se presenta como tal es un constructo, algo moldeado por los medios de comunicación y por intereses muy concretos. y esto nos lleva directamente al segundo punto, que es la disolución sociopsicológica del concepto. ¿Qué quiere decir que se disuelve? Significa que, cuando la ciencia social, la sociología, la psicología, empieza a estudiar la opinión pública de forma empírica, Con datos, con encuestas. justo, no encuentra una opinión pública unificada y racional. No la encuentra. Lo que haya es un agregado de opiniones individuales, de actitudes, de prejuicios, de comportamientos de grupo. O sea que el concepto filosófico, político, se pierde. Se disuelve, exactamente. Deja de ser un sujeto crítico, con voz propia, para convertirse en un objeto de estudio. Un objeto que se puede medir. Y por lo tanto que se puede manipular. Se disuelve porque pierde su carácter político para ser un dato empírico. Entonces, Habermas está trazando una especie de decadencia. Exactamente. Una transformación histórica. La opinión pública pasa de ser un proceso de formación de voluntad a ser una técnica de influencia social. Me recuerda a esa distinción que él retoma de C. Wright Mills entre público y masa. Totalmente. Es clave para entender esto. Un público, en el sentido clásico, discute y puede responderle al poder. Hay un diálogo. Sí, hay un ida y vuelta. Una masa, en cambio, es principalmente un receptor pasivo de información. Como nosotros haciendo scroll en una red social. Precisamente. La mayoría recibe información, pero muy pocos la producen. Y los canales para responder al poder son, mucho más limitados. Entonces, la gran conclusión de este análisis es que la idea de opinión pública no es simple ni es neutral. Para nada. Es un campo de batalla conceptual. Entre un ideal democrático, por un lado, y una realidad de gestión y control social por el otro. Y esto nos deja con preguntas cruciales para seguir reflexionando, especialmente hoy en día. A ver, planteemos algunas. Yo pondría dos sobre la mesa. Primero, en esta era digital, con las redes sociales y la viralidad, ¿es posible recuperar esa función crítica y racional de la opinión pública? ¿O su disolución es ya irreversible? Y segundo, y este es más de fondo, si la opinión pública que se invoca en el debate político es, en gran medida, una ficción o un constructo, ¿qué validez real tienen las decisiones que se justifican en su nombre? Preguntas fundamentales. Nos obligan a pensar críticamente nuestro presente. Este análisis del pensamiento de Habermas es, claro está, solo una introducción. Así es. En nuestra próxima entrega continuaremos explorando su obra para entender mejor las complejidades de la esfera pública y la comunicación en las sociedades modernas. Los esperamos para seguir profundizando.